Daf Ain Bet. Comenzamos no Amud anterior, último punto. Adejan hi Babel. ¿Hasta dónde es el límite de Babel? Porque estudiamos que Babel tiene hazaká de Kesherim. Las familias no están misturadas con Pesulim. Ezra Sofer llevó todos los Pesulim para Israel. Entonces ahora debemos saber los límites de Babel. Babel ficaba en el norte de Israel. Como está escrito, Mitzafot y Patah Hara'a, que se refiere a Babel. Rab Amar Ad Nahar Azak, Shmuel Amar Ad Nahar Yuni. Rashi da una introducción antes de esa discusión de Rab Shmuel, que Babel se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿cierto? Como ya conocemos, y en la Torah está escrito en Perashat Bereshit, o Éufrates, el río Perat. Y el Tigris, en la Torah llama Hidekel, ¿cierto? Nahar Hidekel, de los 4 Naharot citados en Perashat Bereshit. Omear Shava es un diseño, ustedes pueden acompañar, eso voy a mostrar una vez para la cámara ficar. No deito do Maharaj. Temos no norte, o norte fica a derecha y de otro lado es Israel o sur. Y Babel tiene 2 ríos, aquí por cima que es Mizrach, el río Hidekel. Y en bajo, o Maharab, es Perat. Mas, por otro lado, en sentido de altura, falamos que eres Israel, es la tierra más alta. Y Babel es Amuká, en otros lugares es llamado bien profunda, porque es baja. Por eso, cuando la Gemara cita encima y en bajo, encima se refiere del lado de Israel, no norte. Ahí van a elevación del terreno. Y los ríos nacen en la montaña y desembocan no los ríos, no mar, no vale, en bajo. Entonces, cuando dice que el río está encima del río, el río sale de Israel y acaba en Babel. Como dice en Masejet Shabbat, Samachdalet, que cuando tiene mucha lluvia en Israel, Mitra Bemarba, Sahadar Rabba Perat. ¿Lembra de esa frase? También estudiamos en Nedarim. Si tiene lluvia en Israel, el testimonio mayor es el río Perat. Porque vos ve el río que se eleva, el caudal de agua, eso demuestra que llovió mucho en Israel, porque después llega para Babel a través del río. Entonces, Que nome nasce lá em cima? Não é. Tem um outro nome. eso. No, eso aquí no está escrito, ¿no? Está escrito que nace en Israel y va desciendo a Babel. Entonces dice Rashi, entre esos 2 ríos, Perat y Hidekel, no tenemos duda que es considerado Babel para Yohasin, para que son familias Kesherot. Ahora preguntó a Gemara, Adejan y Babel, más para encima, para el lado Mizrach de Hidekel, ¿hasta dónde llega Babel? Entonces ahí tienen 2 opiniones. Y Rab dice, hasta el río Azak, que vos ven el diseño, Nahar Azak, y más encima de él tienen la opinión de Shemuel, Ad Nahar Yuni, que Shemuel entonces es más kulá, se extiende más para encima, o para un Mizrach, en este caso, al territorio de Babel. Le'el bediglat ad heja. Ahora, Diglat es lo que llama Diglat a Gemara es o Hidekel. Encima del río Hidekel, que es del lado de Israel, para el sur, como falamos que eso se llama encima, porque es más alto, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde termina Babel? Y ahí comienza Israel.
Rab Amar ad Bagda beavna. Ten duas ciudades, una de cada margen del río Hidekel, una llamada Bagda, que fica do lado mais Maharab, y do lado Mizrah, Avna, da otra margen. Entonces, es una línea entre esos dos puntos, entre esas dos ciudades, la es el límite de Babel. De la para cima, que sería para Udarón, para Israel, ya no hay más Babel. Esa opinión de Rab. Shmuel Amar. ¿Era considerado frontera con Israel? Para Yohasim, sí. Sí. Eso. Terminaba Babel, comienza Israel. Shmuel Amar ad Moshani. Velo Moshani Bichlal. Shemuel también aquí faz Kula y extiende el terreno de Babel hasta lá embaixo, que en andaron más para el sur, que encima hasta Moshani, como ustedes ven en el diseño, más no extremo de Israel. Velo Moshani Bichlal, más la ciudad de Moshani no está inclusa, la no son Kesherim. Veamos, Rabbi Barabá, Shemuel, Moshani, Ari, que gola le Yohasim. Pregunta, Shemuel mismo faló que la ciudad de Moshani es como Babel para Yohasim, que es ciudad de Boa, Kesherim. El Ad Moshani, un Moshani Bichlal. Entonces, corrige, Moshani también está incluso en Babel, que son familias Kesherot. Ahora, pasamos para otros temas de ese mismo río, Hidekel. Letachtit bediglat adeja, del lado de abajo, que el río va descendiendo, todo el lado norte, que otro extremo de Babel, hasta donde llega Babel. Amar Shmuel ad Apamia Tata'a, hasta una ciudad llamada Apamia, más abajo. Ten dos ciudades, Apamia, y la segunda es abajo, como a medida que va yendo para el norte, va descendiendo el terreno. Como explica Gemara, Tarte Apamia Javian, dos ciudades llamadas Apamia Tiña. Jada Ilita, una más elevada que la primera, Vejada Tataita, y una más baja. Jada Kesherá, Vejada Pesulá. Uma y Kesherá, la primera, y Pamia y la Kesherá, porque está dentro del límite de Babel. Y Apamia Tataá, ya es Pesulá. Ya las personas no son familias Kesherim. Quiere decir, aquí también, cuando faló Shemuel al límite, Apamia Tataá, el Velo Ad Bichlal, la nota inclusa en la Shano de Babel son Pesulim. Ubenjada Lejada Parsá. Entre una y otra Apamia tiene una distancia de Parsá, 4 milim, 4 kilómetros. Bekapak de Adade. Elis se embriga entre Elis, entre esas dos ciudades. Beafilunura lo musle a Adade. Mesmo fuego no emprestan un para otro. Dice Rashi que eso era para no se misturar las familias, ya que una era Kesherá y otra Pesulá, entonces no querían tener amistades para no hacer entre ellos casamientos. Besimanach, y un simán para no saber cuál es a Kesherá y cuál es a Pesulá, para no confundir. De Pesulta a de Mishtaya Mishnit. A Pesulá es aquella Apamia que habla el idioma de Mishan. Mishnit, estudiamos donde que Mishan Meta es considerado todos mamzerim, la ciudad de Mishan. Elis, aquella Apamia Tataá que es Pesulá, ellos hablan idioma de Mishan, no es que por eso es Pesulá, es un simán, ya que Mishan es Pesulá, nos vamos a lembrar que también Apamia Tataá es Pesulá. Ahora, a Gemara pasa para el río del lado Maharab, o el río Éufrates, o Perat. Sabemos que ese es el límite de Babel, más la extensión o la largura del lado norte y del lado sur, hasta donde llega. Leel Beperat Adheja, la parte de cima, que es del lado de Israel, hasta donde va el límite de Babel.
Rab Amar ad Acra de Turbacne, una aldea llamada Acra de Turbacne. Vocês têm o desenho, esse ponto preto, o segundo ponto que temos aqui no mapa do Meharsha. Más de lá para el lado Darom, ya es Israel y no son Kesherim todos. Ushmuel Amar, Adgishra de Beperat, Shemuel, Faiscula nuevamente y extiende el terreno de Babel hasta un maponte llamada de Beperat, que aquí está diseñada en forma de escada, esa es Aponte, Atelá y Babel. Tercera opinión, Beribio Hanamar, Adma Abarat de Gizma, Shemuel más Jumbra. Maabarat de Gizma es una ciudad ainda más para el lado Tzafón que lo que faló Rab. Atelazo es Babel. De la para Ondarom es Israel. Lait Abaye Beitem Ara Yosef Aderab. Abaye discute con la opinión de Rab. Lait en la son de Kelalá, más significa es un lenguaje que Abaye utiliza para discutir. A Gemara usa ese lenguaje. Le pregunta, ¿qué dice? Si él no concorda con Rab, porque sustenta que esa ciudad de que Rab faló, Acra de Turbacne, que faló Atelá y Babel y son Kesherim, él no concorda, él dice que son Pesulim, que dice que Abaye sustenta como Rabbi Hanan. Entonces pregunta, ¿a de Rab Laid, a de Shmuel no Laid? Y con Shmuel no discute. Con Shiken, Shmuel ainda fue máscula, faló Atea Ponte, son Kesherim. Con certeza, si Rab discute con Rab, va a también discordar la opinión de Shmuel. Si Abaye discute con Rab, con Shiken que discute con Shmuel, entonces responde, Inajiname, el Alaid de Rab, con Shiken de Shmuel. Segunda respuesta, Iba y Timaleo, la ama de Rab Laid, de Shmuel o Laid. Solo discute con Rab y no con Shmuel. Begrisha de Beperat, le tatae abacae. Y esa ponte originalmente ficaba del lado Zafón de Acra de Turbacne, de otro lado. Entonces se muere más Jumbra. Ahí entendemos por qué Abaye discutió con Rabbi y no discute con Shemuel. De Aidrahu de Daliua Parsae. Oshi dice que vemos que está a ponte más para el extremo Darom, y porque los persas mexieron del lugar, fue removido y colocado más para el sur. Ama le Abaye de Rabbi Yosef, le aguisa de Perat adjeja. Ahora pregunta do otro lado de Perat. Falamos do lado Darom. Agora o Perat do lado Tzafón, ¿hasta dónde va? Como dice Rashi, Besfatá, Klape Ma'arav, Adeja Mishpashet Rochba Shel Babel. Rashi dice que ainda queremos saber si el terreno o territorio de Babel continúa além do Perat para el lado Ma'arav, como falamos que dos Hidekel continúa a ter Nahar Azak o Nahar Yunai para Mizrah. Ahora para Ma'arav, que nuestro diseño en baixo, ¿hasta dónde va? Marle, Maidatech, Mishum Biram, ¿cuál es tu dúvida? ¿Por qué vos se pregunta? Porque tengo una ciudad de Biram, que aquí está diseñado en el extremo y en baixo del río, que sería no Ma'arav del río Perat. Entonces, vos quiere saber si está incluso en Babel y son Kesherim o no. Me hace de Pumbadita, mi Biram Nasbe. No tenemos duda. Las mejores familias de Pumbadita, que ficaba entre los dos ríos, que son Kesherim, ellos casan con familias de Biram. Entonces, Biram es Kasher, mismo que está al lado Ma'arav del río Perat, son Kesherim. Amar papá, que mahloket le yohasin, que mahloket reinian gitin. Eso estudiamos en Gitin.Isten alajá de Befanay Nichtab o Befanay Nechtam. Un shaliach que manda un get de Jusares para Israel debe declarar que fue escrito y asignado en su frente. Y dice a Gemara en Gitin Davav, Babel que eres Israel en Gitin.
En Babel es como Israel y no precisa Fara Nechtav, o por los motivos que son Bekiim Lishma, o porque tienen un Shayarot. No es el momento ahora de explicar los motivos. O principal, que Babel es como Israel. Entonces, en Nafkamina también sabe los límites de Babel. ¿Hasta dónde va Babel? Entonces, la misma discusión que tenemos en Yohasim, las opiniones de Rabu Shmuel, también discuten para Get. ורב יוסף אמר, מחלוקת ליוחסין, אבל לגיטין דברי הכל הדר בתעניינה דגישרה. La discusión es solo para Yohasim. Para Gitim, todo el mundo concorda que es considerado Babel hasta el segundo pantano después de Ponte. Arba es un Agam. Agam Shel Kanim. Pantano se dice pantano. De donde tem bambú. Tenía un segundo pantano. A Ponte, Atela es llamado Babel para decir que no precisa hablar de Befain Nechtam o Befain Nechtam. Eso no está diseñado aquí. Amarame Barabá. Continúa algunas ciudades. Habil Yama, Tijelta de Babel. La ciudad de Habil Yama es aún mejor. Tejelet, el oficio de Tejelet o Tzitzit, la parte más valiosa. Entonces está diciendo, aparte elevada o mejor de Babel, como diciendo, la coroa de Babel es Habil Yama, que ahí son todos Kesherim. Shunia, Begubá, Tejelta de Habil Yama. Y el mejor de Habil Yama es la ciudad de Shunia Begubia, que son Kesherim. Rabben Amar, Af Tzitzura, también Tzitzura. Tana Meaji. Hanam en Pinhas Omer, Habil Yama, Tejelta de Babel. Shunia, Begubia, Betzitzora, Tejelta de Habil Yama. Amar papá, Veaidna y Rebe Bekutae. Dice la papá, Oshi, no consideramos Habil Yama una ciudad que será de familia, porque se misturaron la Kutim. Y los Kutim son Gere Arayot, no son considerados Yehudim, se convirtieron no Leshem Shamaim. Velohi, dice la Gemara, que dice la papá, no es cierto. Ahí no son Kesherim. Y Tetahu de Vaya Minayu, Velohi Abule. Ten dos pirushim aquí. Un pirush dice, la papá pidió a una mujer para casar, una mujer de la ciudad de Habil Yama. No dieron para él. Entonces comenzó a hablar la Shonara de la ciudad. Por eso faló que no son Kesherim, ten Kutim misturados en Habil Yama. Listo, Safot y Rashi, Hasbe Shalom, un Sadik, como la papá, solo por interés propio va a hablar la Shonara que no es verdad, va a tirar Shem Ra, calumnia que no existe porque no dieron para él. Entonces explica diferente. No es la papá que pidió. Dice aquí, Urkajo tzia leem laas. Vamos a ver Rashi que trae ese primero pirush. Kutim lo netarebu baem, אבל הכל יצא על ידי ששאל קוטי אחד אישה מהם, אבל הם לא נתנו לו. Un Kuti pidió casar con una mujer de Habil Yama. No dieron para él. Entonces, ese Kuti que comenzó a hablar, ese la Shonara, ficó nervioso. No que ese Kuti, no precisa hablar. Ya que él pidió, las personas pensaban que realmente casó. Pero no llegó a casar. Entonces ya dio un call, ten kutim ya misturados en esa ciudad. Pensaron que de efecto fue feito ese casamiento. Efectivamente, y no fue así. Entonces ninguém tiró la Shonara. Fue solo un rumor, un boato, que las personas achaban que acabó casando y no fue así. Intenção, mas não foi consumado. Exacto. Mai Habil Yama, Amar papá, Zo Perat de Bursi. Habil Yama es que conocemos como Perat de Bursi.
Aú Gabra de Amarlehu, Ana Minshot Mishot. Un hombre faló, eu soy de la ciudad de Mishot, Shot Mishot, que está dentro de 2 ríos. Amar de Bishana Pahara Grabe Amar, Shot Mishot Benanarot Omedet. Está entre los 2 ríos, Nahar Efrat, Perat y Hidekel. Maília. Entonces, certeza que son Kesherim. Veji Benanarot Omedet, Mayebe. Y pregunta ahí, ¿qué importa que está entre 2 ríos? Depende de qué extremo él está en contra. Puede ser que ya no es Babel. Amarabaye, Amarabhama, Barukba. Amarabio, Barcio, Bargenona, Benanarot, Ari, que Gorale, Hasim. La verdad es, sí que importa. Entre los ríos es como Golá, es como Babel para Yohasim y son Kesherim. Veja Kaima, ¿dónde se encuentra Shot Mishot? Amarabio Hanan, Mei de Kirá Uleel. De aquella ciudad de Iji de Kirá, que Rav citó, que es el límite de la para cima, que para el lado de Israel. Ve Amar Bata de Gizma, mas Rabbi Yohanan faló que Babel acaba antes. Amar Abaye Retzua Nafta, te una faixa que va a Teshot Mishot, que son Kesherim. El límite terminó antes, mas una faixa continúa siendo de Babel, como está también nos diseñado. Amar Rabika Barabin, Amar Ohananel, Amar Rab. Halazon Niwant Arehi que Golá Leo Hasim. Es una ciudad del lado del río. Esa ciudad también es Kesherá. Ama le Abaye Lota Tzitule. Lleva más y de Nafrale Hatam. Faló Abaye para Rabbi y Kabarabin. No acreditan en él. No es verdad que Halazon es Kasher. Tenía una Yevamá que cayó para él y hacer y boom. Entonces, por eso, por interés propio, él dice que será. Que él está hablando así, vaya sobre Rabika. Amarle a tu dice Rabika. Yo estoy hablando de mi aparte, de Rab Hananel. Yo no falé en mi nombre. Rab Hananel faló así, entonces no es por causa de interés. Shayalua Rab Hananel. Preguntar a Rab Hananel. Amale bajé a Rab Halazón de Imadari, que Gorado Hasin, que en la verdad son Kesherim. Upligue del Biabá Barcana, de la Biabá Barcana, Maditiv, Bayanhem, Behalah, Ubejabor, Nar Gozan, Beare Madai. Es un paso que está escrito en Melachim Bet. Cuando el rey de Ashur mandó para Galut, auxilio a Asdei Shebatim. Las 10 tribus salieron para Galut antes de todo el resto de Israel. Y dice que ellos fueron a habitar esas 4 ciudades aquí citadas. Y explica que Mará, ¿dónde fican esas ciudades? Que ficaron a hacer estos Shebatim. Halach, zo Halazon. Habor, zo Hadiab. Nargozan, zo Ginzak. Aremadai, zo Hemdan, behabrotea. Veamela Zonarwan Behabrotea. Entonces, si tiene a hacer estas Shebatim la, esto prueba que son Kesherim. E o Sher Shoatim foi depois do segundo Corban? No, antes del primero Jurban. E Ezra Sofer teve contato com eles? No. Porque se está dando os lugares onde está, porque a gente não sabe. La gente no sabe. Dicen que después ninguém sabía dónde que ficaron. Está aquí citado nombres que ellos conocían, mas no sabemos. Vaya Habrotea. ¿Y a qué ciudad es Habrotea? Mashmuel, Kerach, Moshki, Huski, Beromki. Amar Biohaná, Bekulan, Lipsol. Esas 3 que citó Shemuel son los límites, mas no están inclusos, son Pesulim. Casa gata Mushki y no Moshkani. Ahora entendemos que Mushki es Moshkani. Entonces pregunta, veamos, Rabbi Hia Barabia Mashmuel Moshkani Ali que Golaro Hasim. Falamos que Moshkani es Kasher. El Mushki Lehud, Moshkani Lehud. Cada una es diferente, otras ciudades. Ahora muda un poco de asunto, ya no va a hablar más de ciudades. Utlat Il'in Bepuma Ben Shinea. Es un pasuk en Daniel.
En Daniel Perek Zayin cuenta que Daniel soñó un sueño que le vio 4 hayot, 4 como bestias, o llamemos monstruos, y él detalla las características de cada uno que él vio. Y cada uno es un mashal. O primero se refería a Babel, o segundo a Parás, o tercero a Yaván, Grecia, y o cuarto Roma, que son los 4 galuyots. Y todo eso como una profecía, porque Daniel ainda vivió en Jorbán primero, estaba en Galut Babel con Nebuchadnezzar. Entonces en esa época Babel era quien dominaba el mundo, y ya vio los otros 3 Malhuyot que van a vir. Y ahora ese pasuk está escrito en la segunda Hayá, que se refiere a Parás. Utlat il'in, 3 costelas, nació a boca, entre los dientes. Así está escrito que él vio en esa segunda Hayá. Amar Biohanan, ¿qué son esas 3 costelas? Son 3 países que Parás a veces domina y a veces él pierde la guerra. Zo Halazon, Hadiab, Benetzibim, שפעמים בולעתן ופעמים פולטתן. Por eso está escrito Bepuma, Bepuma más dentro de la boca, Benshinea más los dientes, que es fuera. Entonces, por eso explicamos, es un mashal, que Parás a veces dominaba esos 3 países. Y dice pasuk, en ese mismo pasuk, antes de esas palabras, Ve'aruch via aharit inyana, Damele do, Aruch es como Hiné, que tenemos Hivia, esa Hayá, a segunda Hayá que le vio en los sueños, parecía un urso. Tan Rabbi Yosef, Elo Parsaim, ursos son comparados a los persas. Sheochlim Beshotim Kedov, ellos comen y beben mucho como urso. Umesur Balim Kedov, tienen muchos pelos en el cuerpo como urso. Umegaderin Sea Kedov, dejan crecer los cabellos como urso. Ve'en la Menuha Kedov, y no tienen descanso como urso. ¿Vos fue a zoológico, Jaime, vio algún urso? O urso está amarrado y fica dando vueltas en el poste todo el tiempo entero. No, otros animales, o león está ahí durmiendo, más el urso, eso que dice Gemara, no tienen descanso. Así tras Rashi, que Shehu Kashur, así mismo, cuando está amarrado, Holech Uba tamil se vivota, va y vuelta, como queriendo fugir, encontrar una salida. Entonces así también los persas eran. No tenían descanso. Cuando ellos dominaban el mundo, conquistaban y luchaban. Los persas son los que anularon el imperio de Babel. Mas después también ellos cayeron con Malhut y Aván, con los griegos. Rebíame, que abajás de Parsa de Rajib, cuando Rebíame veía un persa montando en un caballo, Amar, Aino Doba Nayada. Ese es un urso andando, urso móvil. Amar Levi. Amale Rebi le Levi. Rebi faló para Levi. Levi es una moral de su época que discuten normalmente con Rab. Hareni Parsaim. Dice así que Levi costumaba a dar mashalim, a explicar con ejemplos. Entonces preguntó Rebi, ¿a qué se compara los persas? Me muestra a persa con un mashal. Amare domim le hayalot shebel David. Se comparan con los soldados de David. Dice así que eran fuertes. Y así eran los persas. Hareni Habrim. Haber es otra nación, que está también citada en Maseje Shabbat al-Hafbet. Domim le Maraje Habalá. Los Haberim son parecidos a anchos ruins. Dice Rashi que son anchos pretos. Areni Ishmaelim, domim le Seirim shel Bet HaKiseh.
Los Ishmaelim parecen como los Seirim, son los Shedim que tienen los bañeros. Shedim es demonios. Har'eni Talmidei Jajamim Shebe Babel, y los Jajamim de Babel, ¿a qué se compara? Domín le Malachei Asharet, parecen anchos. Y Rashi trae prueba que la Gemara, en Shabbat Jafé, en Nedarim Dav Jaf, comparó con anchos a los Jajamim, que los anchos son blancos y también los Jajamim vesten ropas blancas. Que Abani Hanafshe de Rebi, cuando estaba falleciendo Rebi, Amar, el fallecimiento de Rebi está contado con detalle en Maseje Ketubot, Daf Kuf Gimel Kuf Dalet. Y aquí dice una profecía que le faló en la hora del fallecimiento. Rebi dan así. Eso. Amar, Homania Ika Bebabel Kula Amonaehi. Aquella ciudad de Homania que citamos atrás, tiene una ciudad de Homania en Babel, son todos Amonim. Y Amonim son Pesulim, afilo que se converten. Lo llamó Amonim Moabí, Bikarashem. Son las mujeres son permitidas, como Ruta Moabía. También Amoní. Misgareya Ika Bebabel. Tiene otra ciudad en Babel llamada Misgareya. Kula de Mamzerahi. Son todos Mamzerim. Birka Ika Bebabel. Shene Achim Yesh Mahlifin Yeshoten Zelazeh. Una ciudad de Birka laten dos hermanos que trocan sus esposas. Entonces son Mamzerim. Biratá de Satya Ika Bebabel. Otra ciudad llamada Biratá de Satya. Satya Lashon de Sotá, que se afastó. Hayom Saru Me'acharei Hamakom. Oshi se afastaron de Akadosh Baruch Hu. De Akfe Peira Bekabre Beshabetá. Tenía un acuario como un lago donde crían un criadero de peces, como se llaman pesqueiro. Y la agua subió y los peces salieron fuera. Y era Shabbat. Y ellos comenzaron a pegar los peces. Eso es prohibido. Etzedá. No puede pescar en Shabbat. Entonces, mismo esos peces que ficaron fuera, si usted pega a ellos, está haciendo tzedá. Entonces, ellos transgredieron Shabbat y surda Torah. Veazí besad beshabbatá. Beshamtinu Rabbi Yahé Rabbi Yoshia. Y Rabbi Yahé excomulgó a ellos. Colocó en Jerem. Beishtamud. Y ellos se rebelaron. Nishtamedu. Se rebelaron contra los Rabbanim. Eso. Se afastaron de la religión. Todo eso está hablando Rebi en profecía. Antes de morir. Él está ¿dónde murió Rebi? En Bechearim, que es Israel. Y está viendo en profecía qué está aconteciendo Oshi en Babel. So que explican, Hayom, ¿cómo le dice Hayom? Todo eso puede ser que aconteció ese día, mas ahora va a hablar una nebuá que no puede ser Oshi mismo. Acra de Agma Ika Babel, esa ciudad de Acra de Agma de Babel, Adá Barahaba Yeshba. Tiene un rabino llamado Adá Barahaba, que es un memora conocido, Rabadá Barahaba. Hayom Yosef Bejeko Shel Abraham Avinu. Oshi Eli está sentado en los brazos, en los peitos de Abraham Avinu. Yesh Omrim Met Hayom. Entonces Rashi, ¿qué significa que Oshi está sentado como Abraham Avinu? Oshi falleció. Entonces dice Rashi, ven que es Rabadá Sheba Gemara. Entonces no puede ser que falleció el mismo día que falleció Rebi, porque sabemos que Rabadá vivió una época posterior a Rebi. Entonces debe ser otro, dice Rashi. Otro pirush que Oshi hicieron el Brit Milá de Eli. Brit Milá es Bibrito Shel Abraham Avinu. Entonces eso sí puede ser que es Rabadá que conocemos. Que el día de la muerte de Rebi fue Brit Milá de Rabadá. Después continúa diciendo, Ayom nolad Rabbi Yehuda be Babel. Oshi nació Rabbi Yehuda en Babel. De Amamor que Shemet Rabbi Akiva
nolad Rabbi. O día que falleció Rabbi Akiva, nació Rabbi. Que Shemed Rabbi, nolad Rabbi Yehuda. Cuando falleció Rabbi, nació Rabbi Yehuda. Que Shemed Rabbi Yehuda, nolad Rabá. Que Shemed Rabá, nolad Rabá She. Siempre tenía un sadik. Lelamed Hashe. En sadik niftar min haolam. Ad shenibra sadik emoto. Un sadik no fallece del mundo hasta que ya nace otro sadik igual a él. שנאמר בזרח השמש ובא השמש. שלא קלטה שמשו של עלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי. Que dice, el sol nace antes de fallecer Eli, ya tenía nacido Shemuel Aramati. שנאמר, בעיני אלוהים תכבה, ושמואל שוכב, así dice el pasuk, ושמואל שוכב בהיכל השם, אשר שם ארון האלוקים. Falleció Eli a Cohen y ahí nació Shemuel el Naví. Tziva Hashem le Jacob sevivav tzarab. Un pasuk en Megilat Echa. Está escrito que Hashem ordenó a tzarab, son los enemigos de Israel, que rodeen a Israel. Y ese pasuk significa que mismo en Galut, Am Israel va a ser perseguido. No solo en el Israel. Rabbi Yehuda, Marquegón, Homania, Lepum Nahara. Homania, aquellos pueblos que citamos que son Amonim, ellos son los enemigos de Israel y están del lado de Pum Nahara, que son Yehudim. Y ellos hacen tzarot para los Yehudim de Pum Nahara. Ellos sufren por causa de los Goyim de Humania. Vahi que Navei, Upeltayahu, Bemenayahu met. ויפול על פניו ויזעק קול גדול ואומר אהה עמוני אלוקים. Así está escrito en el pasuk que el Naví Daniel, no, Yehezkel, disculpe, el Naví Yehezkel, cuando falleció Pelatiah ben Benayah, él comenzó a llorar y gritó Baizak Gadol, ajá, como un lloro de dolor. Y ahora discuten cuál es el motivo que lloró. Porque Pelatiah ben Benayahu no era conocido como una persona boa, pero al contrario. Entonces, ¿por qué lloró cuando él falleció? Rab y Shmuel discuten. Had amar le tová, had amar le ra'a. Uno explica le Sheva, otro le gran. Quiere decir, lloró sufriendo que murió una persona boa que fue una misvá. Y otro le ra'a. Lloró porque él murió una muerte fácil, una muerte sin sufrimiento y merecía una muerte más difícil por ser rasha. Eso es Pirus de Ra. Mande amarle tová, quien explica que lloró por el lado positivo. Porque consideramos una persona boa. Entonces, ¿qué fue de Bom? Que ha de Istandra de Mishan, Hatanet de Nebuchadnezzar Haba. Y esa historia está escrita por causa de Mishan. El gobernador de Mishan, que falamos que la eran Pesulim, era el genro de Nebuchadnezzar, el rey de Babel. Shalahle mandó el genro de Nebuchadnezzar para su sogro. Mikule Aishivia de Aitat Leja lo Shadat Anlan de Kaile Kamar. De todos los prisioneros que vos pegó con todas tus conquistas, vos no mandó para mí algunos esclavos. Yo también preciso de funcionarios públicos. Va el Shadure Lehem Israel. Entonces, Nebuchadnezzar quiso mandar esclavos, prisioneros que tenía de Yehudim. Amaló Pelatiah ben Benayahu. Pelatiah ben Benayahu era consejero de Nebuchadnezzar. Y él le dio un consejo así. Aná de Hashbenan Niku Kamach. Haja. No somos importantes. Vamos a ficar esclavos de vos aquí. Queremos ser esclavos del rey, Nebuchadnezzar. De Abadín Nisruleatam. Otros esclavos manda para ese genro a Mishan. De Amar Naví. Entonces, o Naví es que ahora que falleció Pelatiah,
está llorando. Mi she'asa tová beIsrael yamud behatzi yamav. Ese hombre que fue esa cosa boa, que salvó a Israel de ser enviado como esclavo, él va a morir tan joven. Por eso, ese es el llanto que él está llorando. Mandeama le ra'a, más quien dice que lloró porque murió de una muerte fácil. Dichtiv, ¿cuál era el pecado de él? Batabe, oti, el sha'ar bet Hashem הקדמוני הפוני קדימה, והנה בפתח השער 25 איש, בערב בתוכם את יוזניהו בן עזור, בפלטיהו בן בניהו, שרי העם. Entonces está escrito que él vio a esas dos personas, entre ellos Pelatiao y Benayahu, que eran ministros del pueblo. Uchtiv, vaya a ver oti el Hatzer bet Hashem הפנימית, והנה פתח היכל השם, בין העולם מול המזבח, כ-25 איש, tenía na frente del Olam 25 hombres. Ajorehem el Ejal Hashem, las costas para el Ejal, upnehem kedma, y oleando para el este, para el sol. Ellos consideraban a un sol abodazara. Mimash mashenem upnehem kedma, si shafa lo que estaban oleando para el este, en Yudea Shaharem, que la prima Arab, sabemos que las costas están para el lado oeste, que o Ejal. Mata mul omar Jorim el Hashem, melamesh, hay un maforim asman, matrizim asman, que la pema a la. Él hacía un pecado despreciando a Shekhinah, haciéndolo aleno a necesidades. Por eso a Jorim, aparte trasera del cuerpo, que estaban no haciendo a necesidades para atrás. Que la pema la hasbe shalom, que iba para Hashem. No, y él estaba entre esas personas. Está citado. Pelateo ben Menayah fue eso. Ese desprecio para Kadosh Baruj Hu. Bekaamar Naví. Entonces por eso ahora Haskell fala. Mishasah ra'azot beIsrael. Yamut al mitato. Aquel Rasha que fue eso para Israel va a morir en su cama, una muerte natural, sin sufrir. Tistayem de Shemuel de Amal era. Ahora vamos a deducir de Rabbi Shemuel que discuten cuál es la intención de Yehezkel. Vamos a hablar que Shemuel es el que faló esa última explicación de Ra. ¿Por qué? De Amar Bihya Barabama Shemuel, Mosheni, Arei Kegola, Leo Hasin. Mishon lo Hashulalo, Mishum Adulo, Mishum Mamzeru. Shemuel afirmó, Mosheni, ya sabemos que es una ciudad de familia que será. Mas Mishon dice, Mishon, no tenemos mistura de esclavos ni de mamzerim. Entonces no puede ser que le va a explicar como el primer pirush que Pelatiao fue aquel concilio para Nebuchadnezzar mandar esclavos a Mishan, porque si sustenta eso, entonces tiene esclavos en Mishan. Entonces Shemuel no puede sustentar ese pirush. Por eso Shemuel, que fue el segundo pirush, le ra. Ela, Kohanim Shayuba, lo ikpidu a la Gerushon Leolam. Shemuel complementa y dice, en Mishan, el único problema es halalim. Los Kohanim no se cuidaban de casar con mujeres divorciadas. Entonces responde, Leolaim aleja Shemuel amaletová. Puede ser que Shemuel sustenta que sí tiene esclavos. Como la historia que citamos encima de Tová, Ushmuel también, y Shemuel que dice que no tiene problema de Abdut, de Amar, a Mafkir Abdo, y a Tzale Herut, Benozari Shihrur. Estudiamos en Gitín, que dice Shemuel, un patrón que abre mano de su esclavo, Mitiaesh, entonces ya está libre y no precisa documento de libertación. Entonces esos esclavos que Nebuchadnezzar mandó para Mishan, ya ficaron libres, porque el dueño verdadero no está con él. Entonces, no tienen más din de esclavos. Por eso Shemuel faló que no tiene mistura de esclavos en Mishan. Sheneemar, ¿de dónde sabemos que no precisa documento de libertación? Kol Eved Ish Mitan Kasef. Está escrito, un esclavo de un hombre va a comer Korban Pesach. Eved Ish, Velo Eved Isha. ¿Por qué faló Ish?
si esclavo de mujer no come Corban Pesach, el Aebed, Shelo Reshut la Boalá, Karui Ebed, Ebed, Shelo Reshut Eben, Karui Ebed. Ebedish quiere decir un esclavo que el patrón tiene dominio sobre él. Más una vez que él fugió y el esclavo abrió mano de él, Ifkir, ya no es más llamado esclavo y no precisa documento. Voltamos ahora a Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel. Zo dibre Rabbi Meir. Lo que estudiamos en la Mishnah, que Asara Yohasim Alum y Babel, y estaban incluidos esos pesulín que fueron para Israel. Esa es la opinión de Rabbi Meir. Y dice la Shi, Umashma de en Kolarasot Behazkam Yohazot Jud mi Babel Bilbad. Entonces, ¿qué entendemos de la Mishnah? Que el único lugar Meyuhaz es Babel. Eso es Rabbi Meir. אבל חכמים אומרים כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות. Todas las naciones tienen חזקה de kashrut. Todas. Quiere decir que usted puede ir y no precisa pesquisar, revisar las familias. Y no como estudiamos antes. Mas alajá no es así. En Simán Bet de Ben Aezer traen los poskim que mismo que está escrito aquí Zod de Rabbi Meir, mas no poskim como está diciendo Shemuel, alajá como a nuestra Mishnah, como está Mishnah. Amemar, Shara Alele Rabuna Banatale Misabiteta Mahuziata. Amemar permitió a Rabuna casar con una mujer de Mahuza. Mahuza es en Babel. Mas dice que no está incluso en los límites que citamos, dos ríos. Está fuera de los límites. Y mismo así le permitió, porque Amaler Abashe le amemar. Maida teja, dame verdad, Moshe, eso de primer Jajamim, con la razón de Jezca que lloró de Nomdot. Vos se sustenta como faló, que Jajamim todas son Kesherot, por eso mismo que está fuera de Babel son Kesherot. Ve a ver, Rabkana, lo matneaji. En la yeshiva Rakana no estudian así, que Jajamim discute con la Mishnah. Uber a Papa lo matneaji, Uber a Zebi lo matneaji. Todos discuten con esa membra. Dice que Marafilo Aji lo que blamine, mismo así, a Memar no aceitó lo que está diciendo para él y Rabashe, Mishun de Shamia le la Zebid de Ardea. ¿Por qué le huyó de la Zebid de Neardea que otro Rabzebid? Que Jajamim dicen que todas las naciones son Kesherot. Entonces vemos aquí que está en discusión si a Mishnah le Kuleama o Jajamim discuten. Ya falamos a la como a Mishnah. Ahora, un último asunto. Tanu Rabbanam, Mamzere, Benetine, Tehorim leatid labo. Los Mamzerim y los Netinim, en el futuro, cuando venga Mashiach, van a ser Kesherim. Dibre Rabbi Yossi. Rabbi Meir Omer, en Tehorim, no son Tehorim. Nos estudiamos que cuando vean Kesef Metaher Mamzerim, que Shakadosh Baruch Hu Metaher Shebatim, Shibshol Shelevim Metaher Tejilá. Mas todo eso era cuando ya estaban misturadas las familias. Eliyahu va a hablar que son Kesherim. Mas aquí está diciendo Mamzerim Mamash. Mismo que no tiene mistura, aparentemente está diciendo que son Kesherim, no futuro. Y Rabbi Meir dice, no. Amalo Rabbi Yossi. Ba'alok barema bezarakti alechem ma'in teorim utartem. Entonces de aquí traes prueba que Hashem va a purificarlos. Y entiende que va a purificar los mamzerim cuando venga Mashiach. Amalor Rabbi Meir, que yo amar mikol tumotechem o mikol gilulachem, velo min mamzerut. Va a purificarlos de las impurezas y de las abodas zará, no de mamzer. Amalor Rabbi Yossi, que yo amar ataher etchem, y amar af min mamzerut. O pasuk volta y repite en el final. Umikol gilulachem ataher etchem, para incluir también de mamzerut. Bishama de Rabbi Meir, היינו דכתיב, וישב ממזר באשדוד. Así un pasuk en Zecharia, que moraron los mamzerim en Ashdod. Ashdod, la ciudad que conocemos de Eretz Israel. ¿Qué dice? Está escrito sobre el futuro, que los mamzerim van a morar en Ashdod.
Entonces, más como Rabbi Meir, Practicamos. que ahí no existe mamzerim y por eso estaban separados en Ashdod. Y la Rabbi Yosef, ma veyashav mamzer be Ashdod, no te más mamzerim. ¿Cómo explica ese paso Rabbi Yosef? Que le mete alguien Rabbi Yosef. Como Rabbi Yosef explica en el Targum, Yatbum bet Israel le lohatzam be'araon de abodam ubel nochrain. Está diciendo, no se trata de mamzerim. Los Yehudim que estaban en Galut, espalhados por el mundo, ahora van a tener una ciudad fixa en Eres Israel. Y van a morar lá. Só em Ashdod? En Ashdod tenía también en Ashdod, que no fue conquistado por Yoshua, porque no está escrito en la distribución de los Shebatim de Yoshua Ashdod. Después fue entregue para Israel. Entonces por eso está separado. Quem ensina Targum Rabbi Yosef? Rabbi Yosef, el morar Rabbi Yosef, que era Sagi Nehor, y ya explicamos muchas veces que Tosafot de Baba Kama de Abdal dice, Yesh Omrim, ya que era ciego, él falaba toda la Torah en aramaico, porque Torah Shebichtav y Efshar lo más Be'alpe, es prohibido hablar de Kol. Mas Tosafot rechaza esa opinión porque Rabbi Yosef, que es ciego, certeza que es permitido. Et la Shola me fue de Torah Teja, propia Gemara en Gitin Daf Samach dice sobre ese Isur, que cuando es imposible es permitido. Entonces, ¿por qué falaba Targum? Porque era aquí en Targum. Rabbi Yosef era aquí en Targum y muchas veces la Gemara trae que me trae Rabbi Yosef. Entonces, no se trata de mamzerim. Amar Rabbi Yehuda Mashem mujer, alajá que Rabbi Yosef, que van a ser purificados los mamzerim en el futuro. Amar Rabbi Yosef. Y la de Amar Rabbi Yehuda Mashem mujer, alajá que Rabbi Yosef, Abaat Eliyahu, mapik minan tzarbané. Esa última palabra apagan. Si no fuese que alajá como Rabbi Yosef, cuando viría Eliyahu a Naví, con Mashiach, tendría nos separado grupos de personas pesulim, que existen muchos mazerim. Ainda ven que alajá como Rabbi Yosef, que en el futuro los mazerim son kesherim. Zakumaru.